El argumento moral pretende afirmar la existencia de Dios en base a la conducta moral del hombre. En realidad hay dos formas fundamentales del argumento moral. La primera sostiene que existen valores morales absolutos, es decir, que existe una distinción objetiva entre lo bueno y lo malo que no es relativa a los contextos. Puesto que estos son comandos absolutos, como no matarás, por ejemplo, deben provenir de un legislador trascendente, un ser tan absoluto como los valores mismos, y a eso llamamos Dios. La segunda forma del argumento moral, que es quizás la más célebre, procede del filósofo del siglo XVIII, Immanuel Kant. Kant sostenía que la conducta moral solo tiene sentido si existe una vida después de la muerte. Y para que exista esa vida después de la muerte tiene que haber un Dios. La conducta moral no garantiza felicidad, pues el mundo no está ordenado de forma tal que los morales siempre son compensados, es decir, que el bueno siempre gana, y que los inmorales siempre son castigados. Entonces, para que la acción moral tenga sentido, debe existir la garantía de una vida en la ultratumba, de forma tal que se balanceen las injusticias de este mundo. Y el motivo para ser moral, entonces, es que hay un Dios que nos vigila y que nos juzgará. Hay filósofos que rechazan que existan valores objetivos. A esos filósofos se les llama relativistas morales. Y al no haber valores objetivos, ya la primera forma del argumento moral no es sostenible. Yo por mi parte sí creo que existen valores morales objetivos, o al menos que son relativos a la universalidad de la especie humana. Pero el hecho de que estos valores morales sean objetivos no implica que procedan de un ente trascendente, de Dios. La moralidad absoluta es más bien explicable en función de la evolución de nuestra conducta como especie. Nosotros los seres humanos estamos programados biológicamente para ser morales, en buena medida porque al cooperar con los demás tuvimos más oportunidades de sobrevivir. El hombre es un primate social que necesita de los demás para sobrevivir, y la moralidad es el resultado de la selección natural de las conductas cooperadoras con sus semejantes. Y otra crítica a este argumento es que si los valores vienen de Dios, ¿cómo sabemos cuáles son los valores que Dios ordena? Platón se planteó esto en el llamado dilema de Eutifrón. Se decía, una cosa es buena porque Dios la ordena, o Dios la ordena porque es buena. Pareciera que es más bien la segunda opción, que Dios la ordena porque es buena. ¿Cómo saber si estrellar aviones en Nueva York es ordenado o no por Dios? Hay gente que sí cree que eso es ordenado por Dios, hay gente que no. Al final somos nosotros mismos los que decidimos qué es lo que Dios ordena, y esto implica que no es Dios, sino nosotros mismos los que decidimos la distinción entre lo bueno y lo malo, y que por ende la distinción entre la fuente de los valores morales no es una entidad trascendente como Dios, sino nosotros mismos. Una cosa es explicar por qué somos morales, y otra cosa es explicar por qué debemos ser morales. Y de eso se debe encargar la refutación de la segunda versión del argumento moral. Kant decía que debemos ser morales porque hay un Dios que nos vigila. Pero aún sin Dios, el hombre tiene buenos motivos para ser morales. Nosotros somos seres sociales, y para poder buscar nuestra propia felicidad, debemos buscar la felicidad de los demás. Esto es lo que el filósofo Helvesio y luego algunos filósofos utilitaristas llamaron el egoísmo ilustrado. Nos conviene ser morales porque en la medida en que ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Para que los demás sean buenos conmigo, yo debo ser bueno con los demás. Y este es un motivo central para la acción moral, el cual no necesita apelar a Dios.